Palestina. Un caldero hirviente de fariseos, saduceos, celotes, zadoquitas, ebionitas, de sectas enfrentadas, grupos, partidos. De hecho, un país dividido en dos, los que aceptaban el gobierno extranjero y prosperaban, y los que lo rechazaban, los que se acomodaban y colaboraban, y los que se oponían, querían volver a la pureza de la fe y oraban pidiendo un Mesías. En los manuscritos se conserva la voz de estos últimos. El Mesías, junto a los pobres, surgirá del polvo. Como una fuerza vengadora, destruirá a los ejércitos extranjeros y erradicará la iniquidad de la tierra. Saben que necesitan un arma secreta, y este arma secreta es el Mesías y sus huestes celestiales. Pero yo no creo que hubiese muchos buenos guerreros, no creo que estuviesen armados y preparados para pelear, ni siquiera que pensasen que debían hacerlo. Creían que si eran totalmente puros, los ángeles lucharían por ellos. Los manuscritos no ofrecen un relato coherente de esos tiempos. A menudo deben descifrarse e interpretarse con cuidado. No dan una clara idea. Incluso no mencionan a griegos o romanos por su nombre, solo como el enemigo y el mal. Acerca de cuándo se escribieron existe un debate, pero una gran mayoría de científicos afirman hoy que los rollos datan de un tiempo anterior a Jesús. Como resultado de la arqueología y el método del carbono 14, parece claro que los manuscritos de que disponemos son precristianos. Y esto sin mencionar su composición. Algunos de los textos se redactaron ya en el siglo III a.C. Entonces creo que hemos eliminado totalmente como ridícula cualquier idea de que son realmente documentos cristianos. Muy bien. Si se hubieran acabado de escribir en el año 50 a.C., ¿qué pasó con el centenar de años más emocionante de la historia de Palestina? Sabemos que tenían esos documentos en el año 50 después de Cristo porque los pusieron en las cuevas. ¿Dices que no eran creativos, que no tenían nada que decir, que permanecían sentados mientras los hechos más emocionantes y trágicos de la historia de los judíos y de los primeros cristianos pasaban ante sus ojos? ¿Y que se limitaban a recitar documentos tan viejos como Abraham Lincoln puede parecernos a nosotros hoy o Bismarck a los alemanes? ¿Y rogaban por esos antepasados ignorando lo que pasaba en su propia época? Yo lo dudo mucho. Pero Eisenman estaba casi solo en esto. Generalmente se creía que los manuscritos eran anteriores a Cristo basándose en la arqueología y en la datación por carbono 14. Aun cuando la investigación de la escuela bíblica esté también sujeta a críticas y la datación del carbono a veces sea cuestionada. Pero Eisenman cree que algunos de los rollos pueden ser posteriores, por lo que ve en los textos. Encontramos una alusión a los ejércitos extranjeros que invaden el país, y al describir esos ejércitos dicen, se sacrificaron a sus banderas y veneraron sus armas de guerra. Solo los ejércitos romanos, desde los tiempos de Jesús en adelante, se sacrificaron a sus banderas mientras sostenían el busto de sus emperadores deificados. Utilizando datos internos como este, Eisenman va contracorriente de la mayoría, algo que a veces parece gustarle. Se trata de un especialista judío que jamás ha estado fuera de aquí. Decía, Eisenman le da demasiada importancia a los manuscritos. Están tan apagados como el Mar Muerto. El Mar Muerto es gris pizarra, un color muerto, y así son los rollos. Él escribió esto en Commentary Magazine, una de las revistas más famosas de Estados Unidos. Yo le respondí diciendo, obviamente su escritor no ha estado jamás en el Mar Muerto en sus días más azules. Por eso tampoco puede entender el color de la literatura del Qumran. Eisenman ve que los temas comunes y paralelos entre los manuscritos y los orígenes del cristianismo son demasiado evidentes como para rechazarlos por completo. Al otro lado del Mar Muerto está Qumran. Y detrás de nosotros está la fortaleza de Herodión, donde Juan el Bautista fue ejecutado. Juan el Bautista. Es difícil eludir los paralelismos entre él y Qumran. Ambos están en la misma área. Ambos hacen hincapié en varios rituales de purificación, en el bautismo para la purificación del cuerpo y del espíritu por inmersión en el agua. Ambos atacan el sistema y a los sacerdotes por sus negligencias y sus componendas con el enemigo. Entonces dice, vosotros, generación de víboras, recordad que el fuego está preparado y la paja a punto de arder.
Juan se prepara en el desierto para la llegada del Mesías precisamente como está escrito en los manuscritos. Se separan de sus casas. Separar significa abandonar la zona contaminada por hombres impios. Y se marchan al desierto para preparar el camino del Mesías. Así está escrito. Prepara en el desierto el camino de nuestro Señor. Haz una senda recta en el desierto para nuestro Dios. Ambos maldicen a los gobernantes por sus vicios. Por ejemplo, el matrimonio de una sobrina con un tío. Eisenman considera esto otra indicación de la fecha de algunos de los manuscritos, porque esta práctica era común entre los herodianos que gobernaban como reyes títeres en los tiempos de Juan y Jesús. Los partidarios de Juan son tantos que éste se transforma en una amenaza. Los evangelios eluden el hecho porque ponen a Jesús en el mismo nivel. Para ellos, Juan cae víctima de los caprichos de una princesa herodiana, pero un historiador romanizado describe la verdadera historia. Josefo presenta a los herodianos como temerosos de Juan, porque es tan popular que puede liderar una revolución. Por tanto, no hay ninguna Salomé. Ni es cierto el cuento de hadas sobre la fiesta de cumpleaños y la danza de los 7 velos que difundió la cultura occidental, en el arte, en la ópera. Hay una dura medida preventiva, que es la ejecución de un agitador problemático. Los manuscritos del Mar Muerto no mencionan eventos específicos, presentan una visión combativa del país y otra interpretación de los tiempos. Hacen que uno vea contradicciones en los evangelios. Además del dulce y místico Jesús, hay otro Jesús intransigente con los poderes, el que limpia el templo de mercaderes. Los llamados cambistas eran en realidad gente que vendía ofrendas. Podían comprarlas los ricos para ofrecerlas en el templo. Y Jesús sentía que eso era intolerable. Con esta historia, Jesús se coloca en el bando de la estricta observancia de la ley. Un Jesús militante, muy al estilo de los rollos del Mar Muerto, nada complaciente, desafiando a los sacerdotes y a sus amos romanos. ¿Qué sabemos del Jesús histórico? Lo describen con acierto los evangelios. Jesús entrando en Jerusalén en un humilde asno blanco. En la tradición judía, por lo menos lo que sé por fuentes posteriores, existía la idea de que el Mesías llegaría en un asno blanco. Y por lo tanto parece que los evangelios colocan a Jesús en este asno blanco para simbolizar que es el Mesías. Igual que sitúan su nacimiento en Belén, que es el lugar de nacimiento del rey David, cuyos descendientes se esperaba que ocupasen el trono mesiánico. Los historiadores creen ahora que Jesús vino probablemente del norte, de Galilea, no de Nazaret, porque ese lugar no existía entonces. Ese epíteto debe venir de Nazarini, que significa guardián de la ley. Los evangelistas son capaces de todo para hacerlo nacer en Belén. El Evangelio de Lucas, por ejemplo, dice que no hay sitio en la posada. Este texto lleva a la familia hasta Belén, cuando están viviendo en Nazaret y no encuentran sitio en la posada. Así tenemos la imagen de Jesús favorita, que nació en un pesebre. Esto lo contradice el Evangelio según Mateo, porque en Mateo la familia de Jesús no vive en Nazaret, vive en Belén, y ese es el escenario de Herodes. Tenemos la imagen de la familia de Jesús viviendo en Belén y a Herodes queriendo matar a los niños judíos. Se describe a la Sagrada Familia huyendo de Belén. Dada la naturaleza contradictoria de la información, lo que podemos preguntarnos, ¿qué sabemos de Jesús? Absolutamente nada. Porque toda la información se contradice a sí misma, hasta el punto de convertirse en nada. Los historiadores lo han sabido siempre, pero para los cristianos que tienen la creencia de que Jesús era el único hijo de María, que permaneció virgen, será una sorpresa saber que el verdadero Jesús tuvo varios hermanos y hermanas, y que después de su muerte sus seguidores fueron guiados por su hermano Santiago, también llamado el Justo. Eisenman cree